El gobierno ecuatoriano demandó ante la Corte Internacional de Justicia a México por haber violado los principios del asilo y el uso de las delegaciones diplomáticas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el doctor Francisco Carrión, él fue embajador de Ecuador en México. Doctor Carrión, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, me tienen las órdenes. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Doctor Carrión, la crisis diplomática entre Ecuador y México, lejos de irse resolviendo de alguna manera, pues se complica por las acciones de uno y de otro país. ¿Qué decir ahora de esta contrademanda que presenta Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por intervenir en asuntos internos y obstruir a la justicia ecuatoriana? A ver, yo creo que debemos empezar por hacer una autocrítica, los ecuatorianos en general y el gobierno en particular. Aquí de lo que se trata es de una violación flagrante a uno de los principios sagrados del derecho internacional, como es lo que recoge la Convención de Viena, la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, consulares, inclusive los vehículos que son y que no pueden ser interrumpidos ni irrumpidos por ningún motivo. Y repito, ningún motivo. Y eso es, creo yo, ese es el pilar sobre el cual se debe iniciar cualquier análisis en este momento. Lamentablemente, el Ecuador tomó la decisión, a mi juicio, errada y sin ningún sustento y ninguna justificación, como digo, porque el principio de la inviolabilidad es sagrado. Tomó la decisión de asaltar la Embajada de México en Quito y atrapar al señor Jorge Glass y sacarlo de esas instalaciones para someterlo a la justicia a la que le debe respuestas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el señor Glass, y en esto sobre todo el convenio de Caracas establece que serán susceptibles de obtener el asilo diplomático solamente aquellos que hayan sido perseguidos políticos, no comunes, por cometer delitos comunes. Y eso es una gran verdad. Pero frente al principio sacramental, diría yo, de la inviolabilidad, el Ecuador no podía hacer lo que hizo. Yo me pregunto, y ahí creo que debemos los ecuatorianos preguntarnos, sabiendo que el señor Glass estaba ya asilado en esa embajada, ¿cómo, y teniendo el antecedente de la señora Duarte en la embajada argentina, cómo es posible que el señor Glass pueda burlar a las fuerzas del orden ecuatorianas y que pueda salir de esa embajada donde estaba de huésped, digamos? Esa era la figura que le estaban dando, ¿no? Hasta ese momento. Sí, eso es lo que decía. Y entonces, a ver, he oído versiones y he leído que venía un avión Hércules 103 de estos gigantescos para llevarse en el vehículo a la embajadora y dentro de la cajuela al señor Glass. Eso es me parece que es una fantasía, porque ningún avión puede entrar al territorio ecuatoriano sin la autorización de las autoridades ecuatorianas. Si quería México enviar un avión para llevar a sus funcionarios, bien podían mandar a un avión
normal de pasajeros, porque solamente pasajeros iba a llevar. Ahora, Y sí. doctor Carrión, ya mucho pues se ha analizado esto de si lo que hizo y queda, pues es evidente que no fue acertada la decisión de irrumpir en la embajada mexicana, eso nadie lo niega. Yo lo que quisiera en estos momentos analizar y que me parece importante es a partir de ahora, ¿qué? Porque ya lo otro ya está hecho, ya pasó y va a seguir lloviendo sobre mojado. Lo que quiero es ver cuáles son las opciones ahora Carmen, que tiene Ecuador. Es que no ha pasado. Pero ¿cuáles son las opciones que tiene Ecuador? Está empezando. Veamos desde que Ecuador se le ha ocurrido ahora poner una demanda contra México. Y entonces a la demanda que puso México se pone ahora Ecuador otra demanda y entonces esto recién empieza. ¿No es acertada entonces esta demanda de Ecuador? ¿Perdón? ¿No es acertada entonces esta demanda que ha puesto Ecuador? No, es decir, acertada o no acertada es simplemente una extensión de este conflicto que puede durar años. Así es. Y vamos a tener, si es que este conflicto dura años, esos años serán de no mantener relaciones diplomáticas con un país amigo, por un capricho del señor presidente. Yo realmente tengo una posición muy clara, yo soy principista, creo en los principios del derecho internacional y creo en que deben respetarse. Nosotros no hemos respetado. Ni ahora, México tampoco. Se dice el señor presidente de México tampoco ha respetado al Ecuador porque ha dicho, yo no sé, algunas cosas en contra de nuestro país. Pero mire, o sea, ¿qué más puede decirse que el señor presidente de la Argentina respecto del presidente de Colombia, sí, claro, a quien calificó de asesino terrorista y nos rompieron relaciones? Por supuesto, se llamaron a los embajadores, pasaron unas semanas y el asunto olvidado. Aquí no, aquí vamos a entrar en una dinámica de años de ruptura con México. Eso en realidad es una burla, ¿verdad? Porque con México tenemos unas relaciones entrañables, históricas, ¿ya? Y que el presidente de México haya cometido errores, por supuesto que los ha cometido, pero no de la dimensión y no violatorios en la dimensión que ha tenido el Ecuador prácticamente atacar a la Embajada de México aquí en Quito. De acuerdo, completamente de acuerdo, pero hay que aceptar que hubo también violaciones al derecho internacional, a convenciones, acuerdos por parte de López Obrador al interferir, obviamente, en asuntos internos de Ecuador, al poner en duda la legitimidad del gobierno, entre otras cosas. Es decir, hay una parte de responsabilidad también. Yo no creo que haya puesto en duda la legalidad del gobierno. Lo dijo. Él lo que hizo es algo peor, inaceptable, y es que dijo que de alguna manera la muerte de un candidato había favorecido, pero no al actual presidente, sino al que venía segundo en las encuestas, que no era de ninguna manera... Que se había perjudicado a otro candidato con eso, no, es decir, es terrible. Él lo que sostenía es que con eso se había perjudicado a la señora González, que es de la línea ideológica y política del presidente. Ese es el candidato al que me refería, precisamente. Ahora, lo que yo quisiera analizar con usted... Pero comentarios sobre situaciones políticas internas de otros países los hacen los presidentes prácticamente todos los días. Fíjese usted lo que dice el señor presidente de Estados Unidos respecto de Cuba o de China. Sí, ¿ya? Pero no le dan... No, por eso pero no le dan asilo político a delincuentes comunes, interfiriendo en asuntos internos. Eso no lo he visto, al menos yo por el momento. Mire, perfecto. El Ecuador podía no aceptar la concesión del asilo y no dejarle salir al señor Glass de la embajada. Muy simple. De acuerdo. Poner 2 camionetas o una, lo que fuera necesario, en las puertas de salida de la embajada y verificar quiénes entran y quiénes salen. Listo. Y yo creo es menospreciar a la capacidad
de nuestras fuerzas del orden para impedir que una persona que está perfectamente identificada pueda salir de una dependencia, de una embajada. Eso no tiene sentido. En el caso de la Argentina sí, porque ahí se olvidaron o hicieron más su trabajo los policías, 2 policías o 1 creo, parado en la puerta de la embajada y listo, ¿no? Ahora con ese antecedente yo creo que era muy fácil poner bloqueo a la puerta, no sé, e impedir que salgan y entren personas a la embajada. Y en este caso el señor Glass es muy bien conocido por todos, a través de fotografías o personalmente, y entonces detener la salida del señor Glass resultaba cosa nada complicada. Y yo no sé, yo creo que aquí todo está siendo manipulado, manejado con mala intención y sin hacer nosotros una autocrítica, que eso es lo más grave que yo encuentro. Ahora, doctor Carrión, debido a su amplia experiencia en este campo, yo quisiera preguntarle qué debería hacer en este punto. Ya lo que pasó, pues ya pasó. En este punto, ¿qué tendría que hacer Ecuador para de alguna manera tratar de solucionar esta situación? ¿Habría algo? Hemos caído en un momento muy difícil, en la medida en que han habido acusaciones sumamente graves de uno y de otro lado. Lo primero que debería hacer el Ecuador es pedir disculpas por lo hecho. De acuerdo. Esperar que las cosas vuelvan a su situación como era antes de lo que sucedió, eso es imposible, porque tampoco el señor Glass puede volver a la embajada, eso sería inconcebible. Ya, él tiene que responder por los delitos de los que se le acusan frente a las autoridades ecuatorianas y eso tiene que hacerse. Ya, entonces empezar, como le digo, por pedir excusas, disculpas a México por lo hecho. Y luego, muy tinosamente y de manera inclusive reservada, hacer aproximaciones con México para dar satisfacciones a México, explicar el porqué de una manera pero tinosa y esperar. El factor fundamental ahora para que esto se resuelva me va a creer ingenuo quizás, es el tiempo. Es el tiempo. De lo contrario, las embajadas van a quedar cerradas hasta las calendas griegas, ¿ya? Y eso no puede ser. Nosotros tenemos muchas cosas en común con México y tenemos pendientes muchos temas, sobre todo de tipo comercial y de inversiones. Cuando yo fui canciller, el crecimiento de las relaciones comerciales y de inversión con México fue enorme. Y ahora es igual, ¿ya? Y con esto se frenan, se dirá que no, que eso es un asunto privado. Sí, pero ¿cómo se puede hay una afectación, claro, iniciar acciones con las embajadas cerradas, los consulados cerrados para efectos desde legalización de documentos? Por supuesto que nosotros podemos exportar, vamos a decir, camarones a México, ¿ya? Pero para eso se necesitan documentos sellados y demás, y todo eso tiene que hacerse a través de los consulados de México, entiendo que en Bogotá o Lima, o no sé si Santiago de Chile. Imagínense lo que eso significa para los exportadores ecuatorianos y para la economía ecuatoriana en general. Ahora, eso es un verdadero disparate. Esto tiene que arreglarse pronto. Eso le iba a preguntar. Doctor Carrión, una solución pues a corto plazo parece improbable. Sin embargo, recordemos que hay cambio de gobierno en pocos meses, en realidad, aunque también habría que ver si quien va a suceder a López Obrador va a ser Claudia Sheinbaum, que justamente es del partido Morena. Así es. Pero algo podría ayudar, digamos. Hay que esperar, o sea, mientras esté el señor López Obrador en el poder, no habrá poder humano que
termine con este asunto. De acuerdo. Y acá también se ve que que el presidente Noboa está queriendo demostrar que él es fuerte, que él es tajante y definitivo en sus decisiones. Ya nos ha demostrado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que estamos yendo muy lejos y México es un país grande, es una potencia por lo menos regional y claro, es un país sí, muy importante. No tenemos por qué buscarnos problemas de la naturaleza como nos la hemos buscado, ¿ya? Y como digo, lo primero es pedir disculpas, pedir excusas, hacer, no sé, una demostración. hacer un mea culpa de alguna manera, ¿no? Ahora, así es. ya para finalizar esta entrevista, doctor Carrión, usted bien lo dijo, estas demandas no son algo que va a durar poco tiempo, puede llegar a durar muchos años, incluso tal vez se llegue en algún momento se podría llegar a un acuerdo en el que ambos países puedan dar de baja ambas demandas. Ya lo hizo, por ejemplo, Ecuador en una demanda anterior que tuvo contra Colombia en el 2009, me parece que fue algo así, 2008, 2009, y luego después de unos 5 años aproximadamente se llegó a un acuerdo entre ambas naciones y se dio de baja esa demanda. ¿Esto podría ocurrir? ¿Podría ser la salida a este problema? Por supuesto, esa es una de las salidas, o si no, es la salida, que dejar pasar un tiempo para que se pongan de acuerdo. En el caso que usted menciona, que era con Colombia, la situación era de menor importancia, no se habían roto relaciones, ni mucho menos, pero era un problema puntual, ¿ya? Era la cuestión del glifosato que me tocó a mí manejar mientras precisamente fui yo canciller de la República. Así es, las expresiones en frontera. En este caso hay ruptura de relaciones relaciones diplomáticas de por medio, lo cual hace muy difícil, inclusive la comunicación. Habría que buscar un tercer país o que haga de buen componedor. Una intermediación, claro. O una persona, una personalidad que sea aceptable para los dos países para provocar esa fórmula que usted propone, que me parece que es la más acertada, sino la única que podría dar solución a este problema, pero de aquí a mucho tiempo, lamentablemente, porque la denuncia que ha puesto, que va a poner el Ecuador, complica aún más las cosas, puesto que ahora la Corte de la Haya tendrá que tratar las dos por separado, y las cosas de forma paralela. La Corte de la Haya toman mucho tiempo porque ahí se tratan muchísimos otros problemas de muchísima mayor gravedad y dificultad. En otras palabras, usted no ve acertada esta decisión de esta demanda que ha puesto Ecuador. Le quiero agradecer pues al doctor Francisco Carrión. Yo no veo desacertado. Y yo lo que veo es que va a profundizar el problema y va a complicar más las cosas, y que es una demostración quizás de desesperación la nuestra y no de buscar una solución. Con eso me quedo entonces. Nuevamente gracias, doctor Carrión, por habernos acompañado en este espacio. A usted, María del Carmen, muchas gracias. Le mantenemos al día.